Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Y yo tengo que decirles esta noche que me cabe el placer, a petición de mi querido director, de presentar el acto. Y quiero decirles que en nombre del director y la Junta Directiva, la Junta de Oficiales que estamos aquí, algunos de nosotros, estamos muy contentos y queremos agradecerle al Centro de Orientación Familiar que haya escogido esta casa, que es la casa de todos, la económica, para hacer esta conferencia tan interesante. Y otra cosa que me llena a mí de orgullo, pues, es tener a mi izquierda a Soledad Gay, de la cual dice ella que me conocía, pero yo lo que he oído hablar muy bien de ella, que es divertidísima, que hace unos juegos fenomenales en un taller que tuvo de migración y creo que lo pasaron divertidísimos con ella. O sea que es cuestión de llamarla para que nos entretenga como orientadora. Y bueno, y el lujo de tener a mi querido y cariñoso conocido en Jaén como cura Pepe, que desde que hace muchos años lo conozco, a don José González Rodríguez. Tú tienes un nombre ruso, pero bueno, el cual, pues, es un placer escucharlo. Yo sé que Pepe nos va a deleitar porque su dedicación ha sido siempre absoluta, sobre todo al mundo, a la gente joven, pero a todos. Ahora mismo está en la cárcel, ¿no? En la prisión provincial. Y bueno, de todos modos, como educador es magnífico maestro y creo que nos va a deleitar. Así que, sin más, porque yo no quiero robarle el tiempo ni a Sole ni a mi querido amigo Pepe. Así que Sole tiene la palabra. ¿Ahora? Sí, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Y, por supuesto, daros la bienvenida en nombre del Centro de Orientación Familiar de Jaén a esta 12ª jornada de reflexión sobre la familia, retomadas tras su interrupción en la época de la pandemia. Daros las gracias por vuestra presencia, sin la cual esto no tendría sentido, y gracias también a la Económica por permitirnos otro año más utilizar estas magníficas instalaciones. Este es el 12º año en el que reflexionamos en torno a la familia, que es nuestra esencia y el motor que nos mueve a las personas que trabajamos en el Centro de Orientación Familiar. En años anteriores hemos tratado 3 momentos importantes de la familia: en proyecto o noviazgo, en construcción o matrimonio y en expansión cuando llegan los hijos. Hemos hablado sobre la adolescencia, adicciones, mediación familiar, sobre la importancia de los abuelos en la educación de los nietos y, por supuesto, sobre la educación afectivo-sexual, que es un proyecto, además, que estamos desarrollando en el Centro de Orientación Familiar desde hace más de una década y que, gracias a Dios, sigue incrementándose, sigue creciendo cada año más y está teniendo una acogida muy importante en todos los centros educativos de la provincia. Hemos hablado sobre la fidelidad en el matrimonio, sobre el proyecto Raquel, sobre Internet y las nuevas tecnologías y sobre el duelo. Y hoy vamos a hablar de la educación de los jóvenes desde el carisma de Don Bosco. Bien, efectuado este marco de referencia de lo que estamos haciendo hoy aquí, y antes de presentar a nuestro conferenciante, me gustaría decir a título personal que me siento muy honrada y agradecida por poder formar parte de 2 fundaciones, 2 proyectos cuyos principios, valores y misión no son otros que ayudar a quienes lo necesitan y que también se complementan, ya sea para luchar por la supervivencia emocional de las familias, de las parejas, ya sea por conseguir que superen sus obstáculos formativos, de empleo, de exclusión, de inseguridad jurídica o social, donde las personas que trabajan o son voluntarias en ella han hecho de su fundación su casa y su forma de vida, y que intentan vivir con arreglo a esas creencias y ese ejemplo. Personas de las que aprender y crecer cada día. Y, desde luego, creo que poder vivir y disfrutar eso es un regalo. Dicho lo cual, para comenzar con la presentación de nuestro conferenciante esta tarde, me gustaría expresar el honor que es poder contar con su experiencia y testimonio y continuar aprendiendo de una persona cuyo nombre representa bondad, amor y fe allá donde éste se escucha. José González Rodríguez, más conocido como el cura Pepe, nació en Coín, Málaga, en marzo de 1950. Estudió magisterio en la Escuela Universitaria de Profesorado de EGB, en Sevilla, cursando posteriormente bachillerato de Teología en Granada y finalmente licenciándose en Ciencias de la Educación con especialidad en Pedagogía Social en la Pontificia Ateneo Salesiano, en la capital italiana, en 1993. En cuanto a su experiencia laboral, aterrizó en Jaén en septiembre del 79, desarrollando su labor como educador en la Residencia Juvenil Santo Domingo para menores en situación de abandono y desamparo, residencia gestionada por la Diputación de Jaén y en la que estuvo trabajando hasta septiembre del 83.
A partir de ese momento fue nombrado párroco de la parroquia San Juan Bosco, del Polígono del Valle, y hasta el 91 creó la asociación Centro Juvenil Dosa. Fue nombrado delegado de Pastoral Juvenil de la diócesis por el obispo don Santiago García Aracil y adjunto del capellán del Centro Penitenciario de Jaén, asumiendo la atención y el seguimiento del módulo de menores de edad, pues por aquel entonces entraban al centro penitenciario a la edad de 16 años, considerada la edad penal. A partir de entonces, en septiembre del 91, es cuando es enviado a Roma a estudiar Pedagogía Social, etapa en la que, además de estudiar, trabaja con un grupo de personas voluntarias en uno de los barrios marginales, acompañando, ayudando, acercándose y acogiendo a grupos de adolescentes y jóvenes que se encontraban en las calles durante la noche. Allí permanece hasta el 94, momento en el que es destinado a Antequera, Málaga, como director de la Escuela Hogar Sagrado Corazón, y donde además, en el 98, es nombrado presidente de la Asociación Proyecto Don Bosco, lo que se mantiene hasta el 2000, momento en el que regresa a la capital jiennense. Ya en Jaén, fue motor del inicio de la Fundación Proyecto Don Bosco, y es que en el año 2001, cuando es nombrado director del Centro de Día para Menores con medida judicial de la Fundación, creándose además la Casa para la Convivencia con un grupo educativo previsto en la Ley del Menor, por entonces recién estrenada, resaltando que la Casa y el Centro de Día fueron los primeros recursos de toda Andalucía en los que se empezaron a aplicar las nuevas medidas preventivas e integradoras previstas en la Ley del Menor. Su labor se desarrolla en Jaén hasta el 2006, cuando es destinado como director y párroco de la obra de Jesús Obrero a las 3.000 viviendas de Sevilla, y en la que permanece hasta 2013, año en el que regresa a Jaén para hacerse cargo de la pastoral juvenil. Es educador social de la Casa San Juan Bosco y capellán del Centro Penitenciario de Jaén hasta nuestros días. Dicho lo anterior, y más allá de la que ha sido su trayectoria más profesional, digamos, aunque está claro que ha sido una trayectoria social y humana en todo su proceso, no puedo sino intentar transmitir al menos unas pinceladas de todo lo que representa para todas aquellas personas que han tenido la suerte de cruzarse en su camino, de saber de él, de influenciarse por su buen hacer, su esperanza, su fe, su mensaje y su ejemplo. Cuando comuniqué en la Fundación Don Bosco, que este año la persona que acudiría a impartir esta jornada sería nuestro cura Pepe, la reacción fue unánime, una sonrisa de oreja a oreja y un inequívoco sentimiento de orgullo. Pero es que cuando indagué un poco más por lo que significaba, lo que era, lo que representaba y el legado que había dejado a lo largo de su vida en el espíritu salesiano, esta fue la respuesta y leo textualmente. Pepe es el salesiano sembrador, la fuerza, el empuje, el contagio de solidaridad, con una tremenda capacidad de estudio y de renovación continua. Es autor de numerosos artículos y de un sinfín de charlas y ponencias. Incansable en la denuncia social y en la búsqueda de oportunidades para los más débiles, con tenacidad y audacia. Pepe ha sido mentor, educador, formador, nuestro referente e inspirador, compañero de lío, de briega y de lucha, pero también de fiesta y de encuentro. Y bueno, se podrían añadir muchísimas definiciones más, pero creo que se resumen a la perfección en una sola. Pepe es un Don Bosco entre nosotros. Así que Pepe es en sí mismo lo que se definiría como el carisma salesiano. Y dicho esto, pues cedo la palabra a nuestro conferenciante, que con gusto escucharemos en el día de hoy. Para arriba. Bueno, yo creo que después del currículum que hemos escuchado, desde luego es un auténtico placer y honor escucharte y un lujo. Así que te dejamos aquí solito, ¿verdad? Yo creía que venía a hablar de Don Bosco, no a hablar de Pepe González, pero bueno, aquí un poco más cerramos la y nos vamos. Me da mucho miedo cuando hacen las presentaciones, porque al final somos siervos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer, siguiendo un poco lo que dice el Evangelio. Y no es bueno decir tantas cosas, porque a lo mejor mañana pues se empieza a decir otras cosas muy diferentes, a las que hoy se han dicho aquí, buenísimas. Con todo, muchísimas gracias, Sole, sé que lo hace desde el cariño, y nada, pues vamos a empezar. Me pidieron que hablara de Don Bosco, de la educación, de los jóvenes. Entonces a mí se me ocurrió precisamente este título. Después veo que cuando editan las tarjetas de la invitación,
ponen este dibujo de Don Bosco que no me resultaba a mí demasiado familiar. He tenido que entrar a buscarlo en Internet, pero me alegra de que en la tarjeta fuera esto. Bien, quiero comenzar con un comentario que hacía uno de los rectores mayores, de los superiores mayores que hemos tenido nosotros, don Juan Besqui. Él era argentino, y en un momento determinado, hablando de las nuevas pobrezas, él dice: en nuestro tiempo, caracterizado de la ausencia de padre y maestro, se necesita volver a hacer resplandecer este carisma, que no resuelve los problemas de la nueva economía y ni siquiera el problema de la globalización, pero da una respuesta al deseo de amar y de ser amado que tanto necesitan los jóvenes. Creo que resumen bastante bien estas palabras el sentir y en resumidas cuentas el núcleo de lo que yo hoy voy aquí a compartir con vosotros. Cuando hablamos de Don Bosco y de su carisma, tenemos que empezar por la experiencia que él vivió. Ahora después voy a poner un trocito de la película que recoge bastante bien todo esto que resumo brevemente. A él le toca vivir una época muy concreta, época de posguerra, comienzo del desarrollo industrial, el problema de la inmigración, sobre todo de las zonas rurales que van buscando un empleo en la ciudad. Problema también de las aglomeraciones de jóvenes solos, sin respaldo familiar, hoy día se les llama MENA. Grande demanda de la mano de obra y por lo tanto la consecuencia de explotación de estas manos baratas. Seguimos viviendo el mismo plan. Un índice alto de pillería y de delincuencia y un fuerte ambiente anticlerical. Es curioso cómo en un momento en el que están suprimiendo y están declarándole la guerra a las congregaciones religiosas y a la Iglesia, a Don Bosco se le ocurre fundar una congregación y montar un oratorio. Además, es muy curioso porque en una exposición que se hizo de temas industriales, Don Bosco presentó el tema de una imprenta que él fundó para poder editar los cuadernillos y las hojas que él hacía de difusión, y como no se lo hacían en las imprentas porque era un cura, él, que era cabezón un poquito, montó una imprenta, y como no le vendían los papeles, pues montó una fábrica de papeles. Entonces, en la Expo, cuando presentó él, puso gráfica Don, con muy grande, Don Bosco, porque en Italia el don se le aplica solamente a los curas. Cuando se dice don fulano ya se sabe que se está hablando de un cura. Y él, en ese ambiente anticlerical, pues montó eso. Él mismo tuvo que experimentar las consecuencias de todo esto. Huérfano de padre y viviendo en una familia con unos recursos económicos muy escasos, debe abandonar el hogar materno para poder estudiar, compagina trabajo y estudio, cosa que después le va a venir muy bien porque aprende una serie de oficios de empleo que él tratará de enseñárselo a los chavales. Siente el distanciamiento de la Iglesia de los jóvenes. No le hacían caso. Él llegaba muy apurado siempre a su casa con el mismo cuento a su madre. Mamá, el cura le ha dicho buenos días y ni me ha mirado. Y entonces él le decía, si yo llego a ser cura, mamá, yo voy a ser muy distinto. Visita los lugares donde se encuentran los jóvenes, incluso la propia cárcel de menores. En Italia existe la cárcel de menores, actualmente sigue existiendo.
lo que era en el tiempo de Don Bosco la Generala, hoy se llama Ferrante Aporte, que un salesiano lleva 35 años allí de capellán y en varias ocasiones ha estado en cargos directivos. Pero vamos a pasar un momentito, que yo creo que el vídeo este dura 11 minutos, pero es que recoge muy bien todo lo que ahora después quiero decir de la pedagogía y el carisma de Don Bosco. Es que tendría que quitar el otro. ¿Han ido a buscar menos expertos en estas cosas? Sí, soy capaz de... Aquí está el que entiende... Tienes que cerrar el... Lo cerramos entonces, ¿no? Sí. Gracias. ¿Qué hacéis? ¡Dejad eso! ¡Vamos, corred! ¡Desgraciados! ¡Con los pillos vais a enterar! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Ven aquí! ¡Ahora te vas a enterar! ¡Desgraciado! ¡Basta! ¡Lo va a matar! Se lo merece. Es un adelanto de lo que le espera en la cárcel. No ha sido él quien le ha robado el pan, y aunque lo hubiera sido, ningún robo vale la vida de un chico. ¡Ya está! ¿Ha visto? Ya se ha escapado y ha sido por culpa suya. ¿Sabe dónde vive? Y yo qué sé, en la calle como todos los delincuentes. Pero ahora el pan me lo paga usted, ¿entendido? Tome, aquí tiene. Esto es lo único que le interesa. Debería darle vergüenza. Ahora tiene que darme vergüenza y encima defiende a esos delincuentes. ¿Pero qué clase de sacerdote es usted? ¿Qué clase de sacerdote es? ¿Y tú qué haces? Venga, muévete. Muévete más rápido. ¡Más rápido! Estoy buscando a un joven de Morialdo, Nicolás Salvati. Sé que trabaja aquí. Trabajaba. ¿Qué ha pasado? Le despedí. ¿Por qué? Enfermó de los pulmones. ¡Como todos! ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién ha sido? Volved al trabajo. Solo te respetan si antes han probado esto. Son peor que animales. ¿Dónde puedo encontrar a Nicolás? Fue a un dormitorio público en Porta Nueva. Gracias. Le respetaría mucho más sin esto. Créeme. Me toca a mí. 5 y 1. Te toca. ¿Conoces a Nicolás Salvati?
No, padre. He oído que busca a Nicolás. Sí. ¿Quién te ha hecho esto? Mi jefe. Cuando se emborracha se despacha conmigo. Ya estoy acostumbrado. Nicolás es ese de ahí. Gracias. Nicolás. Nicolás. Soy Juan. Juan Bosco. Juan. ¿Pero tú qué haces aquí? Te he estado buscando. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas cuando trabajábamos los campos y yo soñaba con venir a Turín? Estaba equivocado. El trabajo en la fábrica no es como creía, no te redime. Te mata y punto. Ten. Bebe poco a poco. Toma. Por desgracia, no es mucho. Solo unas cuantas monedas. Tienes que dárselas a un amigo. Se llama Enrico Zarello. Trabajábamos juntos. Pero le descubrieron robando en el comedor. Ahora está en la cárcel. Shh, no hables. No te esfuerces. Shh, shh. Enrique es joven. Aún puede ir por el buen camino. Ayúdale. Iré a buscarle. Y después volveré a por ti. Te lo prometo. Te lo prometo, Nicolás. ¡Mirad qué payaso! ¡Mirad! ¿Qué pasaron unos días aquí? Buenos días, chicos. ¿Quién de vosotros es Enrique Zarello? Soy yo, ¿qué quieres? Hablar contigo. Ven aquí. Me llamo Don Bosco. Soy amigo de Nicolás. Esto te lo manda él. ¿Por qué? ¿Ha muerto? No. Pero está muy grave. Qué suerte. ¿Qué harás cuando seas libre? ¿Tienes familia? ¿Familia? No. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 4 meses, por robo. Pero robo desde el día en que nací. Enrique, ¿te quieres confesar? ¿Te quieres confesar, Enrique? ¿Por qué no te confiesas? ¡Vamos! ¿Hay alguien que quiera confesarse? ¿Te quieres confesar, Enrique? ¿Te quieres confesar, Enrique? No, no se quiere confesar. ¿A qué nos falta el aire y tú piensas en confesarnos? Lárgate de aquí, cura. Tiene razón, vete. ¡Sí, lárgate! ¡Sí! ¡Quítate de mi vista! ¡Fuera! ¡Lárgate de aquí! ¿Lo has entendido? ¡Vete! No vuelvas a hacerlo. No dejéis que estos muros saquen lo peor de vosotros. ¡Sois jóvenes! Tenéis derecho a esperar un futuro mejor. Ahora que ya nos ha soltado el sermón, lárgate. Si no terminarás mal. ¿Verdad, chicos? ¡Guardias! Vámonos. Cuando alguien grita,
Lo hace porque tiene miedo. Y vosotros tenéis mucho. Padre, tú has tenido piedad de mí. Me has cuidado y amado. Y me has consolado cuando me sentía solo. Te ruego que cuides de la misma forma a esos chicos abandonados. Dales una señal de tu inmenso amor, como un día hiciste conmigo. Te lo ruego. No les dejes solos. Cada vez tengo más compromisos, don Cafaso. Al ser secretario del arzobispo, no me queda mucho tiempo para mis estudios. Su excelencia me ha hablado muy bien de ti, Lorenzo. Juan, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar camino de Génova? No voy a ir a Génova. ¿Cómo que no? El otro día quedamos de acuerdo en todo. Lo sé, padre. Pero ahora he comprendido lo que el Señor quiere de mí. Piénsalo bien, Juan. Los Fasios son una familia muy rica y tienen mucho poder político. Si en el futuro decidieras ir a Roma, ellos te ayudarían. Mi futuro, Lorenzo, no está en Génova. Y tampoco está en Roma. Mi futuro está aquí. En Turín. ¿Haciendo qué? Nunca había visto tantos jóvenes solos y abandonados. Sin trabajo, sin casa. Sin nadie que les ayude. He visto cómo viven. Y he visto la desesperación en sus ojos. Oye, tú eres un hombre inteligente, Juan. Podrías apuntar más alto, lo sabes, ¿verdad? Lo único que de verdad me interesa es dedicar la vida a esos chicos. Para eso me hice sacerdote. Espero que no te arrepientas de tu decisión. Buena suerte, Juan. Don Cafaso, confío en usted. Dejo en sus manos mi decisión. Juan, el camino que quieres emprender es muy difícil. Exige una dedicación completa, sacrificios y privaciones. Ayudar a los jóvenes marginados puede aportarte mucha alegría, pero también mucho dolor. Pero estoy contigo. De momento puedes quedarte aquí, en la residencia. Así tendrás tiempo para ver si realmente es esta la voluntad del Señor. Y después, encomiéndate a San Francisco de Sales, el santo de la dulzura y de la firmeza. Sí, le damos aquí a la presentación. ¿Qué clase de sacerdote es usted? Trabajar con chavales en dificultad, marginados, da mucho quebradero de cabeza, aunque también es verdad que da mucha satisfacción. Y tuvo que hacer una opción muy clara de irse a Génova, donde podía haber empezado a subir en calidad y en buena figura y buenos puestos de trabajo. Él prefiere quedarse allí en Turín recogiendo lo que nadie quiere recoger.
Siempre que veo este trozo de la película me acuerdo de dos relatos que para mí fueron muy significativos. Cuando estaba la cárcel antigua, aquí, había un módulo que era para menores con 16 años, entraban con 16 años a la cárcel. Y uno de allí de mi barrio, que estaba ya muy mal, me dijo: Pepe, olvídate de nosotros, nosotros ya no tenemos remedio. Vete al barrio y coge a los más chicos antes de que se metan en este mundo. Con un grupo fuimos a hablar con el gobernador, entonces era el gobernador, para ver si nos daba unos locales, un espacio para poder reunirnos con ellos. Y después de hablar y ellos exponerle al gobernador lo que sentía, el gobernador ya los despidió y me dice: padre, quédese un momento. Y me dijo: ¿no hay en el barrio otro joven a los que usted se puede dedicar? ¿Ha tenido usted que escoger a esto? Le digo: sí, porque precisamente esto nadie lo quiere. Es curioso cómo la cárcel marcó a don Bosco de tal manera que él mismo diría en un momento: me horroricé al contemplar la cantidad de muchachos de 12 a 18 años, sanos y robustos, de ingenio despierto, que estaban allí ociosos, atormentados por los insectos y faltos en absoluto de alimento espiritual y material. Constaté también que algunos volvían a las cárceles porque estaban abandonados a sí mismos. ¿Quién sabe?, decía para mí, si estos muchachos tuvieran fuera un amigo que se preocupase de ellos e instruyese, si no se iba a reducir el número de los que vuelven a la cárcel. Al mismo tiempo también a un grupo de colaboradores suyos les decía: lo que más me impresionaba era que muchos al salir de la cárcel estaban decididos a cambiar de vida, aunque no fuera nada más que por miedo a la prisión, pero al cabo de poco tiempo terminaban de nuevo allí, porque están abandonados a sí mismos. Y esta es una realidad muy cruda para los que estamos trabajando precisamente en la prisión, cómo te encuentras con gente que en un momento determinado están decididos a un cambio de vida, salen y van con muy buenas intenciones y al final terminan de nuevo regresando a la cárcel porque nadie, si difícil está el trabajo para los jóvenes, para los que llevan la etiqueta de ex recluso, se le complica mucho más. Se le complica mucho más. Este fue el detonante que movió su corazón como educador, su corazón de educador, y entonces trató por todos los medios de que los jóvenes que estaban tirados por la calle tuvieran la oportunidad de no volver a delinquir, o por lo menos que no empezara en el camino de la delincuencia y que no empezaran a sufrir las consecuencias que todo esto le traía. Entonces, por aquel entonces el método que existía era el represivo, el castigo, ¿no? Lo hemos visto también, ahí el señor de la panadería, cómo lo arregla todo con un palo, el de las pieles, pues le enseña la vara, dice: con esto se hace lo que quiera. Y don Bosco llegó a decir que el método represivo no va a solucionar los problemas. No va a solucionar los problemas. En la cárcel no soluciona los problemas de la delincuencia. Los que están allí, por muy buenas intenciones que tengan, si después, como dice don Bosco, fuera no hay nadie que los atienda, que le eche una mano, que les ayude, pues terminarán en el mismo sitio. Más de uno me lo ha dicho. Pepe, yo salgo con muy buenas intenciones, pero el día que el frigorífico de mi casa esté vacío,
mis hijos y mi mujer no van a pasar hambre. Si tengo que volver a la cárcel, ya procuraré yo de que antes de entrar a la cárcel se le quede el frigorífico bien repleto y tengan medio suficiente como para aguantar un tiempo. Entonces, frente a esa represión, don Bosco empieza a utilizar el método preventivo, adelantándose a las situaciones de riesgo, como eran la falta de instrucción y de formación, la falta de preparación para un trabajo, la falta de medios para divertirse conforme a su edad, la falta de un hogar, de un techo, la falta de afecto y ambiente de familia, la falta de referencia parroquial y de curas que los conocieran. Falta de todo. Esto es del 1840 y tanto. Hoy día, si tuviéramos que hacer una relación, creo que podríamos corte y pega tranquilamente. Podríamos hacer un corte y pega tranquilamente. El desarrollo de la entera persona en el joven era lo que a don Bosco empezó a interesarle. Y para eso él se presentó como amigo y educador. A él no le gustaba que le dijeran don Bosco, sino padre. Porque él se quería poner delante de los chavales estos que no tenían, le faltaba lo más carente que tenía, era precisamente alguien que los quisiera, alguien que los quisiera. Entonces, para eso, él crea el oratorio, que ya existía en Italia. Los oratorios es una cosa muy común en casi todas las parroquias, y los oratorios vienen de San Felipe Neri, pero don Bosco hace del oratorio no solamente los domingos para las catequesis, porque el oratorio de San Felipe estaba fundamentado principalmente en un rato de catequesis y después unas buenas palabritas y unos jueguecitos y ya está. Don Bosco, el sentido de oratorio lo amplía mucho más, hasta el punto de que ya el oratorio no es un lugar físico, sino un ambiente donde el chaval pueda desarrollar sus cualidades. Entonces, desde la atención religiosa hasta la atención de lo más elemental, como era la comida, incluso llegar un momento hasta la acogida. Un espacio que para él lo define en 4 realidades de las que los chavales estaban muy carentes. Una casa que acoge, una casa con las puertas abiertas, una parroquia que evangeliza y que tiene las puertas también abiertas para todo. Sobre todo, él decía, yo soy el párroco de los que no tienen parroquia. Y cuando a otros curas se lamentaban de que cómo era él capaz de hacer como una especie de iglesia paralela, allí en el oratorio, llevándose los chavales y celebrando la misa para ellos. Y le decía, no me estará diciendo que te estoy quitando clientes. Los que vienen al oratorio, si no vienen al oratorio no van a ir a ningún lado. Por eso, una parroquia que evangelice, una escuela para la vida, donde el chaval aprendiese a vivir, y a vivir, como él diría después, como siendo un buen cristiano y un buen y un honrado ciudadano. Y finalmente, un lugar para encontrarse y estar feliz. Un lugar donde él se sintiera a gusto, donde él no se sintiera el señalado, el delincuente, sino uno más. Hay otro momento muy importante, además del momento de la cárcel, que fue el de un día de la Inmaculada, del 1841, cuando don Bosco está preparándose para la misa y escucha que un chaval está chillando. Va a ver qué pasa y está el sacristán con la escoba pegándole escobazo limpio, porque el chaval entró allí pues buscando algo a la sacristía
y el sacristán lo echaba porque se creía que iba a robar. Entonces don Bosco le dice, no le pegue que es amigo mío. Don Bosco no lo conocía. Y le dijo al chaval, ¿quiere ayudarme a misa? Y él dijo, no, nunca he estado yo, no sé cómo se ayuda a misa. Pues espérame. Y después de la misa, don Bosco empieza a hablar con él. ¿Tiene padre? No. ¿Dónde vive? En la calle. ¿Sabe leer? No. ¿Sabe rezar? No. ¿Sabe silbar? Y entonces el chaval, dice él en las memorias del oratorio, que el muchacho puso una sonrisa grandísima y pegó un silbido que se caía a la iglesia. Y le dice, bien, empezamos. Pues, ¿tú quieres que yo te enseñe a leer? ¿Tú quieres que yo te enseñe a rezar? Y el muchacho le dijo que sí. Y a partir de ese momento, para nosotros los salesianos, el 8 de diciembre es el día en que celebramos el nacimiento de la congregación salesiana. Porque don Bosco después diría que se puso en un banco, rezó un Ave María con Bartolomé Garelli y a partir de ahí él diría que ese Ave María fue el principio de todo. Y empezó a montar pequeños talleres con los oficios que él mismo había aprendido para buscarse la vida, para pagarse los estudios. Y entonces montó un taller de zapatería, de sastrería, de encuadernación, carpintería, imprenta, cerrajería, y al principio él era el monitor. Empezó con las escuelas nocturnas para aquellos chavales que estaban trabajando, pero las necesidades de los jóvenes les hizo ver que no solamente eran necesarias las escuelas nocturnas, sino escuelas durante el día, y empezó y creó escuelas diurnas, valiéndose de colaboradores, de sacerdotes, de laicos, que se ofrecían a echarle una mano en esta tarea, hasta que finalmente puso en marcha las escuelas profesionales, que como todos bien sabéis, es el patrón de las escuelas profesionales. Y finalmente se dio cuenta de que había muchos chavales que necesitaban ser acogidos, aunque la primera experiencia fue muy negativa. Un chaval, un día de lluvia, pegó a la puerta por la noche, don Bosco ya estaba, su madre estaba viviendo con él, y cuando vio que era un chaval de unos 14 años, empapadito de agua de la lluvia, lo invitó a entrar. Mamá Margarita le buscó 4 cosillas para que se quitara la ropa y echársela encima para no pasar frío, mientras que le secaba la ropa que traía mojada, y le dio alojamiento esa noche. Allí prepararon, con la sorpresa que cuando se levantaron por la mañana, la poquita ropa que tenía, la manta y la sábana que tenía mamá Margarita se la había llevado al chaval. Pero eso no lo echó atrás, sino que siguió y empezó a montar en su propia casa y ya después buscando espacios más grandes, porque era verdad que los chavales estaban tirados en la calle, no tenían dónde ir ni dónde alojarse. Y entonces empiezan los primeros internados y los primeros centros de protección en aquel entonces. Y todo buscando y tratando de que los chavales se portaran y vivieran como buenos cristianos, que eso no lo olvidaba nunca él, y honrados ciudadanos. Y se inventa el sistema preventivo, un sistema de educación que se opone al ya existente, que era el represivo. Y en este sistema, don Bosco tiene unos comentarios, unas cartas preciosas sobre los castigos. Él estaba en contra de los castigos y a los educadores les decía, nunca, nunca uséis la violencia contra los chavales. Porque el chaval, si tú lo tratas con violencia, él te va a devolver la violencia. Y nunca, cuando tenga que corregirle algo que ha hecho mal, lo haga en el momento que lo ha hecho, porque ni él está en condición de escucharte, ni tú estás tampoco en condición de entenderlo. Por eso, deja que se enfríe la cosa y después llámalo y háblalo tranquilito. Y el sistema preventivo, que él lo fundamenta en 3 pilares. Por un lado, la razón.
el tratar de comprender, de captar la belleza de un modelo de vida al que ellos tendrían que aspirar, presentándole la vida no como algo que tienen que soportar, sino algo bello que tienen que vivir. La religión, el sentido de la trascendencia, por muy abandonado que tú te sientas, siempre hay alguien que se ocupa de ti. Y no te sientas solo porque tiene un Padre que se llama Dios. Era uno de los mensajes que él trataba siempre de dar. Y finalmente, una palabra italiana que para nosotros los salesianos resulta muy agradable, amorevolezza, que es amor demostrado, que normalmente lo traducimos en amabilidad, esa amabilidad que don Bosco la coge de San Francisco de Sales, y por eso nosotros nos llamamos salesianos, porque don Bosco eligió a San Francisco de Sales como patrón. Y empieza lo que él define como la pedagogía del corazón, o también la caridad pastoral. De hecho, don Bosco escoge como icono a Jesús, el buen pastor. ¿Cuáles son los elementos esenciales de su pedagogía? Pues, en primer lugar, el joven en el centro del hecho educativo. Lo importante es el joven. Y para eso, pues la cercanía del educador, la presencia, el estar siempre donde están los chavales, el adaptarse a las capacidades y a lo que el chaval pueda dar, la creación de un ambiente donde haya alegría, donde haya... Él decía que una casa salesiana sin música es como un cuerpo sin alma. Y entonces, él, cuando el teatro era pecado, y el teatro era pecado, don Bosco hace teatro en su oratorio. Era muy rara la casa que no tuviera su banda de música. El arte lo potenciaba por encima de todo. Y después, el crear un ambiente donde el chaval se sintiera a gusto. Y finalmente, el protagonismo de los educandos. Él le decía a los chavales, mirad, podéis tener el mejor pedagogo del mundo entero. Podéis tener al psicólogo mejor que podáis imaginaros. Pero si vosotros no queréis, siempre ese, por muy bueno que sea, fracasará. Porque sois vosotros los primeros que tenéis que quererlo. Y tenéis que ser vosotros los principales protagonistas de vuestro futuro. Los educadores os van a ayudar, pero partiendo de vuestro interés. Y tiene una gran preocupación. Fijaros vosotros que en el 1883 les escribe a los antiguos alumnos, les escribe una carta, y de ahí de la carta sale este texto tan bonito. La educación civil, la educación moral de la juventud más necesitada, se debe orientar a disminuir los díscolos y vagabundos, a disminuir el número de los pequeños maleantes y ladronzuelos, a vaciar las prisiones. Oriéntese, en una palabra, a formar buenos ciudadanos que, en vez de dar fastidio a las autoridades públicas, sean un apoyo de esta para mantener en la sociedad el orden, la tranquilidad y la paz. Esta es nuestra política. De esto solamente nos hemos ocupado hasta ahora y de esto nos ocuparemos en adelante. También, ya al final de su vida, cuando ya todos lo felicitaban por la de cosas que había hecho y cuando ya le quedaba poca fuerza, él les decía, ya veis que don Bosco hace lo que puede. Si vosotros me echarais una mano, juntos haríamos milagros. Nos esperan millares de niños pobres. Os prometo que tendremos oratorios amplios y espaciosos, iglesias, casas, escuelas, talleres y mucho más amigos dispuestos a echarnos una mano, y esto por todo el mundo. Y ya en este tiempo
mandó los primeros salesianos a Argentina. De hecho, el chaval que en la película se ve que coge la barra de pan del suelo, decía uno coge una navaja, no era una armónica, una armónica. Pues ese es Juan Cagliero, que fue el primer salesiano que fue a La Pampa, a la Argentina, y enseguida lo hicieron cardenal. Pues ha habido una respuesta, y la respuesta es la Fundación Don Bosco, que tiene como principal finalidad la promoción personal, educativa y sociolaboral de menores y jóvenes, preferentemente de aquellos que se encuentran en especial dificultad y en aquellos colectivos que están en alto riesgo social y de exclusión. Y eso lo hace posible pues, a través de unos itinerarios integrales, a través de centrándose en la promoción de la persona, ofreciendo una ciudadanía activa y con plenitud de derechos, impulsando su compromiso con la sociedad para construir un mundo mejor y sostenible y abierto a la trascendencia. Nosotros los salesianos no hemos tenido que plantearnos ni hacer ninguna reunión especial para admitir a los que no son de nuestra fe, no son de nuestra iglesia. Entonces lo mismo da que vengan de la iglesia evangélica que lo mismo que si son de la religión islámica. Nosotros los atendemos y a los que son de otra iglesia tratamos de que ellos sigan y vivan la fe que sus padres y su cultura le han infundido. Es abierto a la trascendencia, no a la Iglesia Católica, a la trascendencia, a Dios. Y todo eso contando con equipos de personas profesionales y voluntarias motivadas e identificadas con su misión y valores. Y tengo la alegría de mirar y encontrar por aquí a caras que hoy día pues, están trabajando con nosotros. Lo mismo que también, si miro para aquel lado, veo a muchos voluntarios de la pastoral penitenciaria. Con un estilo educativo propio que tiene la Fundación, que es el estilo salesiano, el de carisma, con una identidad cristiana y estilo salesiano, con una educación preventiva e integral en la persona en su totalidad, la que interesa, y con una flexibilidad y orientada a las necesidades, con un, como se dice, un servicio a la carta. ¿No, Sole? Y eso a través de cuatro grandes objetivos o líneas. Por un lado, la persona destinataria. El protagonismo y la participación la tienen ellos. Y el compromiso con la infancia y la juventud en desventaja, tanto social como familiar, son nuestros primeros destinatarios y a los que le prestamos más atención. Después la sociedad, como decía don Bosco, porque seguro que si lo atendemos, en vez de darle fastidio al orden público, le facilitarán su trabajo. Pues con eso lo que queremos es un compromiso en la transformación social y una implicación en el territorio y en los trabajos comunitarios. Con equipo de personas que, además de tener su buena profesión y profesionalidad, también sean vocacionados. Y con una organización, como es el trabajo en red, la transparencia y la sostenibilidad. Y actuamos a través de tres grandes áreas. El área de inserción sociolaboral, con acciones dedicadas a la orientación laboral, a la formación y a la búsqueda de empleo para aquellas personas desempleadas que están en riesgo de exclusión. El área socioeducativa, que dan respuesta complementaria a la formación reglada y a la adquisición de competencias personales. Y finalmente, el área residencial, con centro de protección de menores y de piso para mayores de 18 años
que no tienen dónde ir. Aquí en Jaén en concreto, a nivel residencial, pues contamos con una casa de acogida en Úbeda para menores que están en situación de abandono y desamparo. Aquí en Jaén tenemos un COIR, que es una especie de centro de protección, pero donde se trabaja, porque son ya muchachos adolescentes, donde se trabaja la integración laboral y social. Después tenemos pisos de autonomía. Aquí en Jaén en concreto pues tenemos 4 para menores, sobre todo fundamentalmente inmigrantes, y un piso que la familia salesiana de Úbeda lleva a cabo con niños que están en las casas de acogida y quieren seguir promocionándose y seguir sus estudios. Y entonces, pues para ello se ha creado este servicio. A nivel del área de inserción sociolaboral, ahí hay 4 personas que si hablaran ellos lo explicarían mucho mejor que yo. Son unidades de orientación laboral de Andalucía Oriental, que la estamos desarrollando tanto aquí en Jaén como en Úbeda y Linares. Programa de Incorpora Joven, que ese se realiza aquí en Jaén. Programa de Más Empleo, con itinerario de inserción laboral, y se están realizando aquí en Jaén y en Linares. Y empleo para colectivos vulnerables. Ahí pues tiene mucho que ver nuestra asesora jurídica. Y finalmente el área socioeducativa, donde tenemos un centro de día para menores con medidas judiciales. Hasta hace poco teníamos también un piso para convivencia con grupos educativos para menores también, que tienen medida judicial, pero que ahora ha pasado a Meridiano. Prevención del asentismo escolar, el proyecto Rondón en Turín, donde donde ahorcaban a los presos condenados a muerte. Hay un espacio que los que vayáis a Turín, por allí cerca de Porta Portese, pues hay un monumento a San José Cafaso y ese sitio era donde se ejecutaban. En la película uno de estos chavales termina precisamente ahorcado. No porque él se ahorcara, sino porque le pusieron como condena la muerte. Se hace también este proyecto, pues se está realizando en las cárceles. Es un proyecto fundamentalmente para la atención a los colectivos más jóvenes y hasta ahora era atención a ellos y este año se amplía ese proyecto con atención y seguimiento a la familia. El CAISA Pro Infancia, escuela de verano, la cocina familiar comunitaria, que seguramente habría escuchado de ella, que es, en vez de darle la comida o que vayan a recoger una comida a un comedor, pues son grupos que ellos mismos gestionan la comida, realizan la comida, un grupo la hace para otros grupos. Se están atendiendo pues a unas 30 familias y esas 30 familias pues van realizando el trabajo por grupo. Entonces no es que yo voy y me dan la comida, sino yo he hecho comida para un grupo, mañana hace otro grupo la comida para otro grupo y después también pues se le da esa atención. Acompañamiento educativo a jóvenes migrantes. Ayer un chaval dio un testimonio precioso que está en la universidad. Acompañamiento jurídico, aquí nuestra amiga, y después también bienestar social. Y finalmente, porque siempre los números, pues parece ser que ayuda, en la provincia pues tenemos 32 proyectos, se están atendiendo a unos 3.596 destinatarios y pues tenemos un grupo de unos 152 trabajadores, incluyendo también incluso a los voluntarios que se ofrecen a estar con nosotros. Y como última cosa, algo que don Bosco estaba muy convencido y que los salesianos tratamos de convencernos, a veces cuesta trabajo, que es que la educación es cuestión de corazón, no es cuestión
de tener muchos títulos ni de mucha preparación, sino cuestión de corazón. Y don Bosco lo expresaba de la siguiente manera: si no hay relación de afecto demostrado y percibido por el muchacho hasta provocar su correspondencia, o en último término, el deseo de amar a quien le ama, no se da con la clave de la educación, porque no se posee la llave del corazón del joven. Y hasta aquí. Bueno, pues después de esta conferencia tan impresionante y de ver el trabajo tan maravilloso que hace la Fundación Don Bosco, por si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo, pues don José, mi querido amigo cura Pepe, tiene la palabra para contestar. O bien don Juan José también. Bueno, yo únicamente era... Ahí. Sí, simplemente darle las gracias en nombre del Centro de Orientación Familiar, tanto a ustedes que están aquí, como al cura Pepe, que nos ha disertado, vamos, nos ha dejado maravillados con lo que se hace a través de los salesianos y la Fundación Don Bosco. Y bueno, pues nada, por si hay alguna pregunta, pues que él nos responda. Nos ha dejado impactado. No atrevemos a decir nada, porque es tan bonito lo que se dice. Estoy un poquito precipitado porque no quería pasarme de la hora. Yo te quería preguntar una cosa, Pepe. Eso que, aquí en Jaén, vamos a situarnos aquí en Jaén, en la provincia. Hay tanta gente jovencilla, tanta gente joven. Bueno, como hemos visto en la película hace casi 2 siglos, hace mucho tiempo, hace 1 siglo y pico. Pero aquí en Jaén hay tanta gente así. Hay mucha gente desamparada. ¿Cuántos niños tenéis acogidos? ¿Cuántos jóvenes tenéis acogidos? ¿Lo sabéis? Sí, vamos, saberlo lo sabemos. Y no tenemos más porque no nos dan posibilidad de tener más. No hay sitio. Pero ahora mismo, por ejemplo, para los de mayoría de edad, son 4 pisos por una media de 6 personas por piso, menos uno que es más pequeño, que son 4. Después en el COI tenemos a 12 chavales, y tampoco podemos meter más porque no caben. En San Martín de Porres. San Martín de Porres, allí en la calle San José. Sí. Después, laboralmente, yo qué sé, por ejemplo, una de vosotras, tu hija misma, ¿cuántos chavales pasan a la semana por tu despacho? Una media pueden ser de 20 personas perfectamente. En una semana, 20 personas que van buscando qué hacer con su vida, porque no saben... Una falta de motivación absoluta. Los niños de hoy en día, y sobre todo gente en situación de vulnerabilidad, se conforman con hacer la ESO y ni siquiera la ESO. Y ahora quieren trabajar, y entonces una falta de motivación, una falta de recursos, una falta de ayuda para estas personas. ¿Pero de dónde son esos niños? ¿De Jaén o de fuera? ¿Son migrantes? ¿De dónde son esos niños? Tenemos de todo. Españoles migrantes vienen sin estudios, vienen sin nada. Ahora mismo se está impartiendo un curso, que me parece que inmigrantes son 3 solamente los que hay de todo el curso, que yo recuerde son 3, los demás son todos de aquí de Jaén. ¿Y cuántos hay en total en el curso? 20. El comedor, en la cocina solidaria, repercute en los niños, porque las familias que van no son de un niño, tengo un hijo nada más. Los que van tienen unos pocos, vienen con una carga bastante fuerte. Y son 30 familias. Si multiplica por 3, 4 hijos por familia, ahí están. Y eso lo que necesitan es comer. Sí. Sí, yo, felicitarlo porque nos ha presentado a la
continuación a presentar a los salesianos, pero en definitiva yo lo que me he quedado es que como mejor se llega a las personas es a través del amor, no del castigo ni de la fuerza. Nosotros también tenemos experiencia de prisión y hemos vivido experiencias en la prisión muy fuertes. Vivimos una que después José Luis Cepudo lo ha traído a una mesa redonda, pero por ejemplo, de las primeras veces que íbamos nosotros, vivimos una experiencia con este hombre que llevaba 12 años en la prisión y había pasado de una prisión a otra. Pues resulta que decía que con los cursos pues a ellos le daban una puntuación o le daban más horas para estar. Pues le propusieron hacer, estaba enganchado en la droga y le propusieron hacer un curso, y ese curso era de Proyecto Hombre. Entonces dice que hizo el curso y que conoció a gente que daba a cambio de nada, y que al final del curso, de este curso, pues uno lo abrazó y se me di cuenta que era el mejor chute que a mí me había podido yo meter. El contacto, el abrazo le hizo a él cambiar y ver que había una vida diferente. Por eso digo que el mensaje, lo fundamental de Don Bosco es el amor, el abrirte a los demás. Y vamos, yo con eso me quedo. Con ese chute, con esa abrazo. Sí, él de hecho decía que no basta con amar, es necesario que el joven se sienta amado. Sí, totalmente de acuerdo. Yo me gustaría contar un testimonio de un chico con el que nosotros estamos con chicos... Ponte, porque de atrás me parece que no te escucha. Ponte de pie. Ponte de pie y mira para atrás. El testimonio de hace poco de un chico que también se le acompaña una vez que salen de los pisos, que eso también debe decirlo, que cuando salen de los pisos también se les sigue acompañando y se les sigue atendiendo, y chicos de otras religiones. Y a mí me impactó mucho cuando me daba la gracia, pero de corazón, y me enseñaba el móvil y tiene detrás una pegatina con la cara de Don Bosco. Y me decía, yo todo se lo debo a él. Y digo, bueno, pues entonces algo de huella está dejando en esta gente, y sobre todo los chicos inmigrantes, que es verdad que la realidad social y sobre todo los medios de comunicación no lo están dejando bien parado, hacen mucho daño a los que pocos que hay aquí y hacen bueno. Entonces también trabajo nuestro luchar contra esos estereotipos, porque hay chicos inmigrantes que valen mucho la pena. Pues ya que aquí hay mucha gente que no los conoce, pues necesita que los conozca. ¿Hasta qué edad están los niños en los pisos? ¿Tienen una edad tope? Si es de protección, hasta 18. ¿Y a los 18 en la calle? 18 lo acogemos en los de autonomía y están unos años. Pero claro, la idea no es que lo tengamos ahí siempre, sino que, como indica la palabra, autonomía, que ellos se vayan valiendo, y para eso pues lo acompañamos. Se le hace un acompañamiento desde una orientación laboral hasta un seguimiento personal, ¿no?, de incluso asesoría jurídica. No tienen que ir y pagarse un abogado, sino que... ¿Y se les intenta buscar un trabajo o algo? Porque son niños... Pero hay un nivel muy fuerte de inserción. A ver, Raúl o Marisa, ¿quién responde? Bueno, Pepe. ¿Se me oye por detrás? Sí. Vale. Bueno, tenemos el área de empresas y en la actualidad en la provincia tendremos registradas entre 250 y 300 empresas que colaboran con nosotros para realizar esa inserción sociolaboral de estos chicos, a través de prácticas en empresas, prácticas remuneradas, incluso tenemos algún sistema de bonificación a la contratación de estos chicos. En definitiva, que todo lo que se realiza durante la minoría de edad y en esos pisos de autonomía, al final ese itinerario no tendría éxito si al final no acaba en una inserción laboral. Eso es lo que intentamos conseguir. De hecho, bueno, los índices de inserción son bastante elevados. Claro, porque qué triste. Sí, bueno, he terminado y qué. Pues a mí lo único que se me ocurre es que después de casi 2 siglos el mensaje de don Juan Bosco, pues la verdad es que sigue calando en la sociedad, y que afortunadamente, y muchas gracias a los que estáis inmersos en esto que digo y repito casi 2 siglos después, pues estáis haciendo el mensaje
que dio San Juan Bosco. Que hay corazón, ¿no? Quiere decir que hay corazón, si no, no subían las cosas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, de agradecer de nuevo al Centro de Orientación Familiar, que es el que nos ha traído a Soledad, Juan José, al centro, que es el que nos ha hecho posible que nuestro cura Pepe venga hoy aquí a disertarnos sobre Juan Bosco, que ha sido muy bonito, muy, muy interesante y sobre todo que se aprende mucho de lo que se oye. Aquí, yo que no lo digo reviento, tengo que terminar yo siempre pidiendo, porque si no, no soy yo, no soy yo. Es una pena que tengamos que tener proyectos y empiezan a funcionar maravillosamente, y cuando están funcionando nos cortan el grifo de la subvención, y ahora ¿qué hacemos con esto? Eso es. Entonces, ojalá funcionáramos con una red tan fuerte de colaboradores que no necesitáramos tener que estar dependiendo de las subvenciones, pero por desgracia no la tenemos. Antes, bromeando con Cristóbal, que es el arquitecto de los casos perdidos, que este hombre me dice, ya hace tiempo que no gastamos, ¿no? Digo, y es que no tenemos para gastar, no tenemos dinero para gastar, porque dice, yo soy el que más gasto de la fundación, porque gracias a colaboradores, tenemos una serie de colaboradores buenísimos que se ofrecen, y él, por ejemplo, como arquitecto, pues se ofrece y nos hace todos los proyectos y todos los planes y todas las cosas por amor a Dios, y por amor a los jóvenes. Pero que es una pena. Entonces, ahí a la salida hay unos dísticos de la fundación, por si alguien quiere llevarse alguno y apuntarse como socio, pues también cabe esa posibilidad. Es la mejor manera que yo tendría de que me lo agradecieran, antes que esta noche salieran por lo menos 5 o 6 socios nuevos. Bueno, y nosotros le vamos a agradecer su disertación con un regalillo que se lo va a dar mi hija. Muy bien. ¿Lo abro? El que siempre, claro. Tiene que verlo. Sí, porque eso a la gente le gusta. Nos quedamos con la curiosidad. La curiosidad de qué será.